vamos a proceder con la inauguración de este evento. Antes que nada, muchas gracias por los que están aquí presentes. Y este evento es producto de un proyecto que tiene la carrera de Ciencias de la Comunicación con su especialidad de Comunicación Organizacional. Es un proyecto PAPIME y uno de los productos que teníamos que entregar precisamente era hacer un coloquio en donde se hubiera más bien intercambios entre maestros, profesores, alumnos y gente externa que viene de otras universidades para precisamente reflexionar sobre el campo de la ahora complejidad. Por ello, en este evento invitamos al doctor Díaz Mata, aquí presente, y nos va a acompañar en esta inauguración la doctora Carola García. Bien, entonces le vamos a dar la palabra a la doctora Carola García. Buenos días a todos. Me es muy grato estar aquí en el inicio de los trabajos de este coloquio Complejidad y Cultura de las Organizaciones. Como ya lo decía la maestra Virginia Reyes Castro, es producto o es parte de los trabajos de un proyecto PAPIME, de la cual ella está encargada, es la responsable de este proyecto PAPIME. Y bueno, espero que tengan 3 días de trabajo muy fructíferos. Parece que hay un programa muy interesante con respecto no solamente a las organizaciones o no solamente le compete a los alumnos de la opción de comunicación organizacional. Yo les preguntaba aquí a sus compañeros que estaban aquí adelante si habían invitado a algunos de los chicos de los semestres anteriores a las opciones, porque parte de este tipo de eventos sirve para que los estudiantes que están iniciándose en la carrera, que todavía no han definido su opción, conozcan de lo que se trata, en este caso la opción terminal, no que les vayan a hablar de la opción terminal de organizacional, sino de qué se hace ahí, qué abarca, qué temáticas son las que están hoy en los términos de la discusión de la comunicación organizacional. Y la comunicación organizacional también, que lo piensen cuando se habla de opciones terminales, tiene muchos puntos de contacto, como todas nuestras opciones. No son opciones rígidas, separadas unas de otras, aunque si se definen por una opción tienen que cursar una opción, pero tiene muchos puntos de contacto. Usualmente los estudiantes, ustedes que son ya de los últimos semestres lo saben, toman algunas asignaturas de otras opciones, y lo organizacional no es lejano a la comunicación política, lo organizacional no es lejano a la publicidad, y aunque lo pudieran pensar, tampoco es lejano a la producción audiovisual ni al periodismo. Estamos hablando de comunicación en términos generales. ¿Qué pasa con la comunicación, que es un producto de la experiencia humana, de la expresión humana, de la expresión social? Y evidentemente, si hablamos de la comunicación, estamos hablando de una comunicación en una sociedad. El título de este coloquio, que atiende a la complejidad, nos está hablando de la complejidad en las organizaciones, nos está hablando de la complejidad en la sociedad. Las organizaciones se han vuelto, igual que esta sociedad, cada vez más complejas. Las organizaciones tienen intereses, tienen vertientes que las dirigen, hay diversos tipos de organizaciones, y tienen intereses económicos, tienen variables tecnológicas, tienen intereses, algunas políticos también, y confluyen una serie de elementos, de recursos, a tratar de que la organización logre los fines que se proponen. Dependerá mucho qué tipo de organización es, pero casi todas están requiriendo de poner en juego una serie de capacidades, de elementos al interior de la organización que les permitan lograr sus fines. Junto con esto, ¿qué papel juega la comunicación dentro de las organizaciones? En una sociedad tan amplia, tan grande, tan diversa, tan diferente, tan similar, con tantas contradicciones las sociedades contemporáneas, con tantas desigualdades también,
tendríamos que ver qué papel está jugando, qué papel le tocaría jugar a las organizaciones. Y a eso atiende otro de los puntos de este coloquio que se refiere a la cultura. Evidentemente hay una cultura de las organizaciones y también hay una cultura en el entorno social donde estas organizaciones actúan. Hay elementos que se tienen que considerar porque si estamos hablando de la comunicación, aunque haya muchas mediaciones y haya muchos elementos tecnológicos alrededor de la comunicación, estamos hablando de un trabajo humano. Y este trabajo humano es en el que se pone énfasis en las carreras, en esta facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y particularmente cuando se aborda el término de las organizaciones. ¿Qué características, qué tipo de comunicación? Son personas las que hacen la comunicación, pero son personas también que están pensando en comunicarse, en ponerse en común con otras personas. Y esto, aunque parece muy sencillo, cada vez se ha vuelto más complejo. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Con qué problemas nos estamos comunicando hoy en día? ¿Las nuevas tecnologías nos comunican? ¿O realmente, como decía Gitlin, nos convierte en unos modernos nómadas que vamos caminando sin comunicarnos con nadie más? Pero aparentemente vamos conectados con muchísimas personas a través de todos los dispositivos móviles y estamos hablando, estamos mandando mensajes, estamos recibiendo correos, estamos en el Facebook y demás, pero nos comunicamos a distancia con otros y nos olvidamos de lo que pasa en nuestro entorno. Mucho de esta reflexión sobre la comunicación, la complejidad, particularmente la comunicación organizacional, yo no quiero extenderme, es lo que van a tratar en este coloquio, que espero sea muy fructífero en los 3 días por venir. Muchas gracias. Gracias, doctora, representante coordinadora de la opción de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Bien, entonces vamos a dar paso a la inauguración de este coloquio. Le vamos a pedir a la doctora que nos haga el favor de inaugurar. Con mucho gusto, declaro formalmente inaugurado los trabajos de este coloquio. Y bueno, esperemos lo mejor en estos momentos. Yo sé que independientemente de que es un proyecto PATIME, aquí a cargo de la profesora Reyes Castro, veo que hay muchos alumnos involucrados, muy activos, muy participativos, entonces también que les demos un aplauso a todos los que han colaborado. Muchas gracias. Vamos a comenzar la ponencia magistral en unos 5 minutos. Vamos a dar pie a que esté todo en orden y ahorita por lo pronto 5 minutos para la conferencia. Facultad de Contaduría dice que estudió la licenciatura en Administración de Empresas, de especialización en Estadística Aplicada, estudió la maestría en Finanzas y el doctorado en Ciencias de la Administración en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor del área de Matemáticas de la Facultad de Contaduría y Administración durante los últimos 36 años a nivel licenciatura, impartiendo las materias de Matemáticas Básicas, Matemáticas Financieras, Estadística e Investigación de Operaciones. También a nivel licenciatura ha impartido desde el primer semestre, en 2 ocasiones, la asignatura Administración, un enfoque abierto, cuyo temario abarca varios tópicos directamente relacionados con la cuestión de teoría de la complejidad. Desde el 95 se desempeña como investigador en la División de Investigación de la Facultad de Contaduría y Administración en el área de mercado bursátil. Desde el 2009 ha estado trabajando la teoría de la complejidad. Ha dirigido 18 tesis, 3 de maestría, etc. Y es autor de 3 libros, coautor de otros 7 y traductor del inglés al español de otros 26.
También fue revisor teórico de 3 libros y coordinador de uno más, todos estos aspectos relacionados con matemáticas, administración y finanzas, y el último con la teoría de la complejidad. Ha publicado 11 artículos de investigación y 20 de difusión y pertenece a los comités editoriales de las revistas de la UNAM de reconocido prestigio. Ha presentado 19 ponencias y ha participado en 3 paneles, principalmente en los congresos de investigación de la Facultad de Contaduría y Administración, y ha asistido al primer congreso como ponente de Ciencias de la Complejidad, organizado por el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM en octubre de 2010. Ha sido miembro de diversos cuerpos colegiados de la UNAM, entre los que destacan la Comisión Dictaminadora del Área de Matemáticas de la Facultad de Contaduría y Administración y del Consejo Académico de Áreas de las Ciencias Sociales. Ha recibido diversas distinciones académicas, entre las que destacan el Premio Universidad Nacional en Docencia en el área descriptiva económica administrativas en la UNAM en octubre de 2003 y el de investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Sus logros más relevantes en el ámbito académico han sido los siguientes: una considerable producción editorial tanto en términos de libros traducidos como de libros como autor, coautor y coordinador, haber dado inicio a los trabajos para la implementación de la oferta académica a distancia en el sistema de universidad abierta de la Facultad de Contaduría, haber iniciado la difusión de los desarrollos planteados y aplicaciones de la teoría de la complejidad en la Facultad de Contaduría a través de las siguientes actividades: como miembro fundador y director del Sistema Permanente de Complejidad, etcétera. Bien, le damos la bienvenida al doctor Díaz Mata. Muchas gracias por estar aquí en la Facultad de Ciencias Políticas. Adelante, doctor. Muchas gracias, en particular a la maestra Reyes, que me invitó a platicar aquí con ustedes, y a ustedes por su presencia. Le comentaba a un amigo hace rato que tengo ya algunos años trabajando este asunto de la complejidad, pero aún no me siento enteramente cómodo, pero les quisiera platicar algunas cosas. Me voy a pasar para allá. Este tema de la complejidad, digamos que pasó de la palabrita de complejidad, por supuesto, es antiquísima, pero esta cuestión de las ideas sobre la teoría de la complejidad que se ha venido aglutinando alrededor de diversas disciplinas proviene sobre todo de las ciencias naturales, de la física, la biología, la química. Yo voy a dividir mi presentación en estas 3 partes. Voy a hablar sobre qué se entiende actualmente por teoría de la complejidad, aunque también hay autores que hablan de teorías en plural de la complejidad, y luego las relaciones entre las organizaciones y la complejidad, y el entorno y la complejidad. En 1948 este señor Warren Weaver publicó un artículo que se llamaba Science and Complexity. Fíjense, en 1948, poquito después del fin de la Segunda Guerra Mundial, en este artículo que se llamaba entonces Ciencia y Complejidad, Weaver mencionaba que hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la ciencia se había ocupado de problemas de simplicidad, unas pocas variables, 2 o 3, y relaciones lineales entre esas variables que permitían resolver muchos de los problemas que se habían presentado hasta esas épocas. El movimiento de los astros, cuestiones físicas simples, pero que aunque eran cuestiones simples se habían permitido avances tecnológicos muy importantes. Y al mismo tiempo, hacia principios de este siglo XX, del siglo pasado, la ciencia había logrado resolver problemas de complejidad desorganizada a partir de la física, de la mecánica. Se trataba de problemas en los que intervenían una muy grande cantidad de variables, por ejemplo, el comportamiento de gases,
cosas así, y esos problemas se pudieron resolver utilizando probabilidad y estadística, es decir, estudiando el comportamiento promedio de esos sistemas complejos con muchas variables. Y planteaba este señor Weaver que en medio de esos problemas de simplicidad y de los problemas de complejidad desorganizada, había unos problemas de complejidad organizada, que son precisamente de los problemas de los que está hablando actualmente la teoría de la complejidad, y se trataría de problemas en los que intervienen ya no tan poquitas variables, ya no tan poquitos agentes, sino una cantidad ya sustancial, aunque no tan grande como las de la complejidad desorganizada. Y en ese 1948, en ese artículo, Warren Weaver planteaba que la ciencia tendría que encontrar mecanismos para poder resolver esa clase de problemas, y que es precisamente lo que está sucediendo ahora en lo que ahora se conoce como teoría de la complejidad. De 1940, alrededor de estos años, estos avances que vaticinó y que empezaba a estudiar Warren Weaver, seguramente ustedes conocen a Claude Shannon, el de la teoría, ¿cómo se llama? Teoría matemática de la comunicación, escribió un libro que se llama algo así. Este señor Warren Weaver escribió el prólogo de ese libro. Y ya desde aquellos años entonces empezaron a estudiar estos problemas de la complejidad, y entre ellos este señor Weaver y Claude Shannon y muchos otros autores. Lo que permitió principalmente el avance de estas ciencias de la complejidad hasta la situación en la que se encuentran actualmente fue dos eventos muy importantes. Yo creo que el más importante de todos fue la amplia disponibilidad de computadoras. Fue precisamente en esa década de los años 40 del siglo pasado cuando se construyó la primera computadora electrónica, completamente electrónica. Y si ustedes recuerdan, por ahí de los años 70 del siglo pasado, no, más bien 80, quizás finales, yo recuerdo por ahí de los años 90 del siglo pasado que apenas empezaba a ver internet. Era un procedimiento muy tortuoso, ya se podían enviar correos electrónicos con un lenguaje bastante complicado. Y de los 90 a actualmente, pues ya tenemos iPads, iPhones, cuanto aparato para comunicarnos, está la red, la www, y todo eso fue posible por las computadoras. Y esas mismas computadoras, como veremos un poquito más adelante, ayudaron también al avance de la ciencia en muchas áreas. Y el otro avance importante que consideró Warren Weaver como importante para el avance de las ciencias que iban a permitir resolver esos problemas de complejidad organizada fue la conformación de equipos interdisciplinarios que en particular en el área de las matemáticas empezaron, por ejemplo, con lo que ahora se conoce como investigación de operaciones, y que fue producto de grupos interdisciplinarios que se formaron durante la Segunda Guerra Mundial para abordar problemas precisamente relacionados con la guerra. Y de ahí, de esa conformación de grupos interdisciplinarios, surgió lo que ahora en matemáticas se conoce como investigación de operaciones. Pero ese es el ejemplo que yo recuerdo claramente porque me dedico a eso. Pero a partir de esas épocas ya se empezaban a conformar equipos interdisciplinarios en muy diversas áreas. No hay un acuerdo uniforme sobre qué es la complejidad, no hay una definición aceptada por todo el mundo. Yo considero que las dos principales vertientes con las que se entiende la complejidad son precisamente la teoría de los sistemas complejos, sistemas dinámicos no lineales. Existe en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México una maestría en sistemas dinámicos no lineales, precisamente están hablando de complejidad. Y la otra es el pensamiento complejo, según un autor, cuyo principal exponente sería este señor francés Edgar Morin, que tiene un libro, tiene muchos libros, pero uno de los más difundidos es uno que se llama Introducción al Pensamiento Complejo, precisamente, y yo al rato les hablaré de qué se trata. En el caso de los sistemas complejos, como sistemas dinámicos no lineales, que es yo creo que la principal vertiente actualmente, me llama a mí la atención que para algunos estudiosos de los sistemas complejos, las ideas de Edgar Morin lo ignoran casi totalmente, como si no existiese. A mí me parece que
son ideas muy importantes que es necesario tener en cuenta, especialmente nosotros desde las ciencias sociales. Pero bueno, los enfoques el enfoque desde los sistemas complejos habla precisamente de sistemas con una cantidad importante de variables, pero que tienen comportamientos, como veremos también en una lámina más adelante, que tienen comportamientos emergentes. Son sistemas que se autoorganizan, es decir, se mueven, son dinámicos, sin un controlador central, y esa actividad suya da lugar a comportamientos emergentes, patrones que no existirían sin ese comportamiento conjunto de todos esos elementos. Algunos ejemplos son huracanes, ríos, comportamientos de flujos en general, comportamientos de seres vivos. Si ustedes recuerdan, se habla mucho de los insectos sociales, por ejemplo las hormigas. Las hormigas, fíjense ustedes, las hormigas arman sus nidos, me imagino que se llaman, de tal manera que se ha comprobado que existen distancias óptimas entre donde habitan, en donde tiran sus desperdicios y en donde consiguen su alimento. Y este video, por ejemplo, muestra unas hormigas brasileñas que lo que hacen es formar con sus propios cuerpos una especie de lanchas en las que flotan, lo cual les permite sobrevivir a las inundaciones frecuentes en el Amazonas. Y ese comportamiento no lo dirige nadie. Lo último que se sabe de estos temas es que las hormigas se comunican, parece ser por medio de feromonas, y entendiendo lo que están haciendo sus compañeras más cercanas, es que logran hacer eso. Y hacen puentes, y hacen cuanta cosa estas hormigas, y las termitas, y las abejas, y tienen comportamientos de este tipo también. Y esos son ejemplos también de sistemas complejos vivos. Y a raíz precisamente del auge de las computadoras es que se pudieron crear algoritmos genéticos y redes neuronales, que si se fijan eso de algoritmos genéticos, tiene que ver con la genética precisamente, la genética de los seres vivos, y redes neuronales artificiales, pero estos mecanismos se han hecho a imagen de los procesos físicos, biológicos, de la genética y del cerebro humano, pero son implementados en computadoras y han permitido resolver muchísimos problemas también. Y entonces decía, por otro lado, que existen las ideas del pensamiento complejo, sobre las que abundaré en un momento más. Empezaré por la parte de los sistemas complejos. Las imágenes que inserté aquí en algunas de estas láminas son fractales. No sé si ustedes han oído hablar de esos fractales, pero son unas imágenes maravillosas y provienen precisamente de teoría de la complejidad y teoría del caos en particular. Empezaré entonces con la primera parte, hablar de la complejidad desde los sistemas complejos. Estos sistemas complejos son agentes relativamente simples. La interacción entre ellos no es una interacción lineal en el sentido de que se pudiera prevenir o prever exactamente cómo se va a comportar aquel sistema conociendo cómo arranca. La cuestión es que esta no linealidad hace que los comportamientos sean sorprendentes, que surjan patrones inesperados por esa interacción no lineal. Se autoorganizan, que ese es un tema de crucial importancia en el tema de las ciencias sociales, luego veremos por qué. También estos sistemas procesan información y señales. Un autor muy importante en estos temas es Ilya Prigogine, un belga que le dieron el premio Nobel de Química de 1977 por sus estudios sobre la termodinámica del no equilibrio y las estructuras disipativas. Esas estructuras disipativas han permitido trasladar las ideas de los sistemas complejos a los sistemas
o sea, las ideas de los sistemas complejos, la complejidad en general, a sistemas tan complicados como los sistemas sociales, que son los que nos interesan a nosotros, como son las organizaciones. Esos sistemas disipativos, este señor los estudió en procesos químicos, a nivel muy elemental, pero está hablando de sistemas que existen lejos del equilibrio, es decir, cerca del caos, pero que se mantienen en ese semiequilibrio o lejos del equilibrio, precisamente por sus interacciones con su medio. Y ahí viene el importantísimo tema de los sistemas y su entorno, que debo confesarles que le he leído un poco a Niklas Luhmann, que parece que aquí en esta facultad lo conocen bastante bien, y yo le entiendo medio a medias, pero está hablando de esto mismo, de cómo no es posible pensar un sistema sin su entorno. Y esas estructuras disipativas que le merecieron el premio Nobel a Prigogine habla de eso, solo que a nivel químico, y ya con los avances que ha habido en la teoría de la complejidad, se han podido aplicar algunas de esas ideas a sistemas de tipo social. Las metodologías que se utilizan en las ciencias de la complejidad son principalmente matemáticas. Experimentación en laboratorios y simulación en computadoras, porque resulta que muchos de los problemas que se pueden plantear con matemáticas, básicamente con ecuaciones diferenciales, no se pueden resolver, porque no es posible resolver esos sistemas de ecuaciones diferenciales, y entonces, bueno, algunos sí, por supuesto, ¿no? Y han tenido avances muy importantes, pero algunos no. Entonces, y sobre todo en las ciencias sociales, la principal herramienta para aplicar las técnicas que proponen desde la complejidad es utilizando simulaciones en computadora. Hay un programa que al rato les enseñaré algunos de los programas que se han construido. NetLogo trabaja con agentes artificiales, es una plataforma de computación que, utilizando bichitos, muescas en la computadora y programándolos para que interactúen de acuerdo a determinadas reglas, se puede observar cómo se comportan. De hecho, hace rato que mencionaba la maestra Reyes, yo presenté una ponencia que me aceptaron como póster en el primer Congreso Mexicano de Ciencias de la Complejidad que organizó el C3, el Centro de Ciencias de la Complejidad de aquí de la UNAM, que por cierto les están haciendo un gran edificio por allá por el Centro Cultural, no sé si lo han visto. Yo planteaba que quizá fuera posible simular comportamientos de ONGs para ver cómo se pudieran aglutinar y dirigirse quizá a la resolución de los gravísimos problemas que sufre el mundo y en particular este país que se nos está pudriendo, lamentablemente. Y planeaba yo hacerlo con agentes artificiales y con ese programa NetLogo, porque ya no he tenido tiempo y me dediqué a otra clase de cosas. Y fíjense, esas mismas redes neuronales y algoritmos genéticos que les platiqué hace rato, que se pueden considerar como sistemas complejos inventados por nosotros los humanos, son a la vez de las herramientas que se utilizan en la complejidad para resolver los problemas que se plantean aquí. Estos sistemas, una de las principales características de estos sistemas es precisamente que son dinámicos. Se utilizan, por ejemplo, para dinámicas de planetas, de fluidos, de turbulencias en ríos. Se utilizan también en dinámicas de poblaciones y muchas cosas así. Se utilizan en mercados financieros. De hecho, hay un artículo muy interesante que escribió un señor de la Facultad de Ciencias, que se llama, es un libro, incluso creo que se volvió libro, se llama Econofísica. Están utilizando principios de la física para estudiar el comportamiento de los mercados financieros. Hay un autor, Edgar Peters, que habla de la hipótesis de los mercados fractales, en donde se dice que el comportamiento de los precios bursátiles es fractal en el sentido en el que son fractales los tales fractales. Yo te les platicaré que son los fractales. Entonces decía, y todas estas dinámicas de diversos tipos se estudian con ecuaciones diferenciales, con mapas iterados. Eso de mapas iterados son
comportamientos repetitivos, sobre todo de ecuaciones. Les voy a enseñar una con la que se puede ilustrar muy bien las ideas del caos. Topología algebraica y teoría de redes. Eso de teoría de redes también ha crecido muchísimo. Un tema muy importante en teoría de la complejidad, que es solamente una parte que ahora se engloba dentro de la teoría de la complejidad, es la teoría del caos. Aunque hay autores que dicen que sí es teoría y otros autores que dicen que no, y así se la pasan. Sin embargo, este tema del caos nos permite hacer una ligación muy interesante con las organizaciones como sistemas complejos. Se dice que el caos es un sistema particular de dinámica y se puede ilustrar muy bien con, por ejemplo, las órbitas en el sistema solar. Todavía hasta principios del siglo XX se pensaba que las órbitas de los astros eran perfectamente definibles y después resultó que no, que tienen ligeras variaciones por cosas de la gravedad y este tipo de asuntos, pero no son tan perfectamente predecibles. Uno de los ejemplos más famosos de este tema del caos lo produjo un señor Lorentz que estudiaba meteorología, estudiando un conjunto de ecuaciones diferenciales precisamente para tratar de pronosticar el comportamiento del clima. Encontró que este conjunto de ecuaciones confluían en lo que le llamó un atractor extraño. Es decir, después de comportarse de maneras extrañas, siempre llegaba una imagen en un mapa iterador, graficando estas ecuaciones, a una imagen que parecía una mariposa. Y yo no sé, le he leído cosas a ese señor Lorentz, pero no sé si por la forma del atractor que encontró fue que pensó en la idea del efecto mariposa que todo el mundo vemos. Hay hasta una película que se llama así, y que habla básicamente de que el aleteo de una mariposa en Brasil podría causar un tornado en Texas, ¿no? En el sentido de que es altamente sensible a las condiciones iniciales. Es decir, que un pequeño cambio en las condiciones puede ocasionar consecuencias catastróficas o enormemente distintas a lo que se pudiera pensar en un principio. Y esta idea del caos se puede ilustrar con esta ecuación logística, que si se fijan es una ecuación muy sencilla. Se introduce una variable inicial x y se resuelve con un valor determinado de r, de esa r. Y el resultado de introducir una x inicial de 1, por ejemplo, y resolver esa ecuación da un determinado resultado según el valor que tome r. Y ese resultado se realimenta, es el valor siguiente de la x, por eso el x y menos 1. Y cada resultado se vuelve a alimentar a la ecuación y entonces se producen una serie de resultados, y ese proceso de alimentarle a la ecuación sus propios resultados se llama iterar la ecuación. Y esta ecuación produce una serie de comportamientos muy singulares, fíjense ustedes. Fíjense ustedes, lo que hace este programa es precisamente darle un valor inicial, el x0, a esa ecuación, y empecemos con un parámetro de 3. Vamos a ponerle de 1 y graficamos cómo se comporta la ecuación. Si se dan cuenta, y le podemos cambiar la condición inicial. Le podemos poner, por ejemplo,